No. Bueno, básicamente lo que yo voy a hacer ahora es aconsejarles, dar consejos sobre cosas que a mí me gustan y que me gustaría que los que nos escuchan también las conozcan, las vean. Pero básicamente es eso, o sea, son consejos. Yo voy a nombrar una película, una obra de teatro, un libro también. Date un consejo, y uno se ¿no? dice, no, porque no es que voy a contar la historia, o sea, no voy a dar grandes datos, ni hacer un informe periodístico. Va a haber algunos datos, por supuesto, pero es como si yo agarrara a un amigo y le aconsejara tal película o un libro. O sea, esto es totalmente subjetivo, es mi opinión, no es la mejor película, no es la mejor obra, es solo lo que pienso. Buenísimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, traté de no ser súper obvio, tipo una obra de teatro, una película, y elegir un clásico de toda la vida, y tampoco ser un desconocido friki que solo me gusta a mí, o sea, un punto medio. Por ejemplo, en películas, las que hoy les voy a recomendar en esta sección que podríamos llamar los consejos de Manu, en película es 127 horas. Una película protagonizada por Jane Franco y dirigida por Danny Boyle. Esta película está basada en un hecho real que le ocurrió a un alpinista llamado Aaron. Era una persona que se dedicaba justamente, no trabajaba de eso, pero su gran pasión era dedicarse al alpinismo, en las montañas, etcétera, recorrer, hasta que un día sufre, bueno, acá se me están cagando muriendo de risa, por favor, estamos porque atentos. siguen con el Twitter. Sufre un accidente muy grave esta persona, estaba haciendo esa práctica y una roca se desprende y le aplasta el brazo derecho. Y queda atrapado Claro. Y queda atrapado entre dos cañones. Que pues, bueno, para los que no lo saben, explico rápidamente. Sí. Son paredes muy altas de piedra, en las cuales, digamos, entre una y otra hay un espacio muy reducido. Justo en el punto medio, ¿no? Esta persona, practicando este deporte, que era su pasión, cae en el medio de esas piedras tan grandes. Sí. Y justo también tiene la mala suerte de que además una piedra le aplasta el brazo derecho, por lo que queda encerrado. Bueno, esta persona permaneció ahí 5 días. 5 días atrapado en esa circunstancia. Ajá. Viviendo solo a base de media botella de agua y unas... Claro, yo me preocupaba cómo comía. No, solamente tenía media botella de agua y unas pocas pastillas de menta. Era todo lo que tenía. Estuvo aguantando así 5 días. Es decir, 127 horas. De ahí el título de la película. Esta película está basada en ese accidente, en la vida de este hombre, más precisamente en la autobiografía que él escribió, en la que principalmente narra este hecho tan traumático que le tocó vivir. El libro es Entre la espada y la pared. Y la película, lo que tiene de maravilloso y la razón por la que la recomiendo es que es una película que realmente no es solamente el hecho, no es que es la típica película de una persona que está encerrada y solamente se centra en eso. Claro. La película realmente te transmite lo que es las ganas de vivir, la esperanza, aferrarse a la vida, te da adrenalina, te da también, ganas, ¿no?, de vivir, te hace valorar más la vida, porque realmente vos estás ahí con esa persona. Pensá aparte que son 90 minutos, de los cuales 80 es la persona en un primer plano de la cámara, atrapada en ese ambiente, y eso es casi toda la película. No hay casi más actores, no hay casi más diálogos, es él todo el tiempo, que además él tiene una cámara. Un laburo actoral tuvo que tener. Un laburo actoral, de hecho estuvo nominado a los Oscars por su imagino, actuación, tuvo 6 nominaciones esta película de Jane Franco, pero una interpretación, la verdad, maravillosa. Y la película, digamos, es eso, estás ahí encerrado con esa persona. Y bueno, obviamente, a medida que pasan los días, porque además él había hecho ese viaje y no le había dicho a nadie a dónde iba. Porque él era extremadamente aventurero, capaz que un día se iba 4 días a hacer alpinismo y no volvía a la casa y no avisaba a nadie. Entonces cuando tuvo ese accidente nadie sabía dónde estaba. Entonces claro, obviamente que a medida que pasaban los días se le acababa el agua, se le acababa la poca comida que tenía, empieza a desesperarse, llegar al punto que dice, no, acá me voy a morir. Y se vio obligado a tomar una decisión bastante drástica para sobrevivir. Yo creo que muchos se imaginarán qué es lo que hace. No les voy a adelantar por si las dudas, solo les voy a decir que es una escena que no es apta para estómagos sensibles. Tengan en cuenta que si él escribió el libro es porque pudo sobrevivir a esa experiencia. Claro. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo cuenta de esa manera. Vean la película. En la película. De esa manera asquerosa. 127 horas. 127 horas, película estrenada en 2007, protagonizada por Jane Franco. Perdón, 5 días estrenada, estuvo. 5 días, 127 horas.
Bueno, ahora vamos con una obra de teatro, cambiamos totalmente. La obra que les voy a recomendar es Los árboles mueren de pie. La obra fue escrita por Alejandro Casón, un dramaturgo español. Fue estrenada por primera vez en 1949 en Buenos Aires en el Teatro Ateneo. Rápidamente, la historia de la obra es la historia del señor Balboa, una persona mayor que vive con su esposa, también mayor, son dos abuelitos, que en un momento, lamentablemente, ellos tienen un nieto al cual adoran, sí. Pero el nieto, a medida que pasa el tiempo, se va volviendo cada vez peor persona, se va volviendo cada vez más malo, más vil, y finalmente los abuelos, porque realmente se vuelve un chico realmente malvado, hablo de robar cosas de la casa. Rebelde. Rebelde en el peor de los sentidos, y llega un punto en el que el abuelo lo termina expulsando de la casa. ¿Qué ocurre? La abuela amaba al chico, a pesar de todos sus defectos. Y cuando se va, queda destruida. Y le echa la culpa al abuelo. Y cae en una depresión muy fuerte. Entonces, el abuelo, que es Balboa, para poder salvar a su mujer de esa depresión, empieza a escribir cartas y se las hace llegar a la abuela, que es Eugenia, haciéndole creer que el que escribe esas cartas es el nieto. Y le hace creer que el nieto pudo rehabilitarse, que está viviendo una vida maravillosa, sin problemas, que se casó, que tuvo hijos, que es muy feliz. Es mentira, porque de hecho él averiguó qué había pasado con el nieto, y el nieto los defectos que tenía antes, había profundizado. Se había hecho literalmente un criminal, un mafioso. Y el abuelo, claro, si la abuela se entera de eso, se va a morir. Claro. Entonces le creó toda una mentira. ¿Qué pasa? En un momento, a las manos de la abuela llega una carta, pero esta vez es el nieto verdadero, anunciando que va a volver a la casa. ¿Qué pasa? El abuelo tiene la suerte, por decirlo de una forma medio morbosa, que el barco en el que viajaba el nieto se hunde, con todos los tripulantes. ¿Qué hace el abuelo? Contrata a un actor que labura, digamos, en una empresa, que son todos artistas, que usan el arte para ayudar a la gente, de forma solidaria, para brindarle ilusión a la gente. Y el abuelo contrata a este hombre para que se haga pasar por el nieto, claro, y le haga creer a la abuela todo lo que él estuvo mintiendo en las cartas, ¿no? Este hombre, a su vez, le pide ayuda a una de sus actrices que había entrado justo ese mismo día que apareció el abuelo para pedirle ayuda, para que se haga pasar por la esposa. Entonces, llegan a la casa de la abuela y le regalan toda esa fantasía y la abuela lo cree y está maravillada. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo es muy difícil porque, por ejemplo, la chica, que había sido huérfana, que no había tenido padres, que había tenido una vida muy dura, se termina encariñando mucho con la abuela. Muchísimo. Y claro, la mentira iba a durar solamente unos días, después se iban. Claro. Pero la chica, sobre todo, está tan encariñada con la abuela que no quiere irse. Y bueno, después ocurre otro conflicto. No voy a adelantar nada, solamente voy a decirles que esta obra tiene uno de los momentos más chan de la historia del teatro. Español, en inglés, en japonés, no importa. Es uno de los momentos más chan, porque aparte la película arranca, como una comedia dramática. Porque es muy dramático las cosas que se cuentan, pero también hay muchos chistes, hay personajes muy divertidos. Pero la obra arranca como una comedia dramática y los últimos 20 minutos la comedia se va, desaparece y es un drama puro. Es muy gracioso porque la gente siempre, yo hice esa obra... Está bueno encontrar eso en una obra de teatro. Sí. La gente siempre, yo hice esa obra, tuve la suerte de hacerla y la gente siempre arrancaba riéndose mucho y terminaba con todo llorando. ¿Viste? Está muy bueno eso. Así que bueno, yo creo que el autor, por ejemplo... es un clásico del teatro. Es un clásico universal. El autor de la obra, por ejemplo, dijo que el objetivo por el que él la escribió es sembrar la ilusión, que es una misión tan digna como sembrar trigo. Que de hecho es una frase que dice el protagonista de la obra, porque el objetivo de él como artista, lo que él hacía con su compañera era eso, sembrar la ilusión. Lo que hacía con la abuela era realmente su trabajo. El tema es que en esta ocasión se le va de las manos. Así que bueno, esa es la obra. ¿Tenemos tiempo para algo más? Uno más. Perfecto. Vamos a ir con una película. Esta no voy a profundizar tanto porque ya hace poco en el especial de cine se habló. No sé si viste, Ángel, que hay una película de terror que está haciendo como un boom, que es It de Stephen King. Bueno, yo a toda la gente que vio la película, ¿vos la viste, por ejemplo? No. Bueno, a toda la gente que vio la película y que le haya encantado y que les haya volado la cabeza, si también les gusta leer,
si les gustan los libros, tienen que leer esta novela de terror de Stephen King, estrenada en 1986, publicada, mejor dicho, en 1986. Rápidamente, es la historia de un grupo de 7 niños que son aterrorizados por un monstruo que es capaz de cambiar de forma, transformándose en tu peor miedo. Y de hecho él se alimenta de esos miedos. Yo sé que yo por ahí digo así la trama y piensan, es una película de terror, es la clásica película de terror, gore, sangre. Hay algo de eso. Pero créanme que lo que tiene el libro, dejo la película, porque yo estoy recomendando el libro en este momento. El libro tiene casi 1000 páginas. Uf. Sí, Tienes que tener tiempo para leerlo. No, sí, tenés que tener tiempo, pero vale la pena cada segundo porque lo que tiene de maravilloso es que vos sacale el monstruo que toma la forma de un payaso que ataca a los chicos. Sacale el monstruo a la historia e igual te queda un excelente libro. Porque el monstruo es una excusa, no es lo importante. El libro es básicamente, aunque no cueste creerlo, aunque cueste creerlo mucho, es básicamente una historia de amor. Pero no de amor de pareja, de amor de amistad. Ese es el núcleo del libro, la amistad. Y hace un desarrollo impresionante ese vínculo, porque los protagonistas son 7 chicos que viven vidas muy duras. Y hablo de situaciones realmente graves. Hay un chico, por ejemplo, que es tartamudo porque presenció la muerte del hermano menor y le quedó un trauma muy grande que, bueno, derivó en su tartamudez, que de hecho al hermano lo mató la criatura esta. Él se entera años después que fue el monstruo. Después, por ejemplo, hay una chica del grupo que es abusada por su padre. Y hay otro chico que tiene una relación tan enfermiza con la madre es tan posesiva con él, que le hace creer a su hijo que está enfermo para que no salga a la calle o salga lo menos posible y esté más tiempo con ella. Son todas realidades muy duras. ¿Y en qué encuentran refugio estos chicos? En la amistad. De hecho, ellos mismos se autonominan en el libro como el grupo de los perdedores, porque así los tratan. En el colegio les hacen bullying, también un bullying muy extremo, pero ellos se refugian en esa amistad y usan eso para combatir a este monstruo que justamente se alimenta de los miedos. Por ende ve a estos chicos como una exquisitez, pero ellos le hacen frente. Así que eso, si realmente disfrutás de la lectura, te gusta el terror y sobre todo sos una persona que valora, pero que realmente valora y entiende lo que significa una amistad, no te podés perder este libro. De verdad, no te quedes con la película, que igual es muy buena. La película hay que verla después, ¿no? Del libro. No, yo creo que no, porque lo que pasa es lo siguiente, que es lo que suele pasar. Es común que las películas no estén a la altura de los libros, no es cuando realmente son clásicos, porque este libro es considerado un clásico. Si vos lees el libro primero, vas a ir con las expectativas muy altas y vas a esperar ver un peliculón. En cambio, si ves la película, te va a gustar porque realmente la hicieron muy bien. Cuando leas el libro, vas a arrancar con esa sensación de disfrute, de que estás por leer algo muy bueno. ¿Y qué pasa? Esa sensación va a aumentar, porque te vas a encontrar con algo todavía mejor. Sí. ¿Entienden? En cambio, si lees el libro primero, cuando vayas a ver la película, por más que sea buena, va a bajar. Claro. Porque no es tan bueno como el libro. Suele pasar igual, ¿viste? A veces sobre esas cosas. Sí, pues mucho. Sí, por eso yo creo que siempre conviene primero ver la película y después el libro. A mí me ha pasado y es común. Bueno, vamos a ir a un temita, especialmente porque vino Ángel, lo vamos a poner a Coti hoy. Gracias. Ahora sí, los consejos de Manu. Continuando, ahora van a ser CDs. Música. Obviamente, como esto es mi gusto, voy a recomendarles discos de, digamos, canciones que a mí me gustan, que sean más mi tipo de música. A mí la verdad que me gusta rock, sobre todo el lado más pesadito, cosas de heavy metal, etcétera. Así que voy a recomendarles para mí 3 discos fundamentales. Si recién estás empezando en este estilo de música, si estás empezando a conocerlo, 3 discos que sí o sí tenés que escuchar. Vamos a empezar con uno recontra clásico, que es Paranoid de Black Sabbath. Black Sabbath es considerada la banda que inventó el heavy metal tal cual como lo conocemos. El primer CD es de 1970, que tuvo un éxito moderado, pero el que realmente rompió todo fue el segundo, que fue Paranoid, que fue su primer gran hit, sobre todo en Estados Unidos, con sus canciones más conocidas. ¿Qué pasa con esta banda y con este disco? Es considerada la banda que inventó este estilo musical porque su guitarrista y principal compositor, Tony Iommi,
él antes de estar en Black Sabbath tuvo un accidente muy grave en una fábrica. Él trabajaba soldeando metales y un día en el que era su último día de trabajo, él se iba a ir porque ya con otra banda que tenía la estaba pegando, iba a dejar ese laburo que no le gustaba para nada, pero decidió terminarlo. En su último día le tocó tener que aplastar unos metales con una máquina, con una especie como de guillotina que caía sobre un metal para doblarlo. Él no hacía ese tipo de trabajos, pero ese día justo tuvo que hacerlo, porque la persona encargada había faltado. Lo hizo con tanta mala suerte que el metal que caía para ser aplastado contra otro se le cayó en la mano y le cortó 2 dedos. Le cortó la falange de los 2 dedos del medio de la mano derecha. Y él era guitarrista. Uf, es como cortarle Él pensó las piernas. que era el fin, que su carrera había llegado hasta ahí, pero decidió intentar, decidió no rendirse, e incluso conoció a un guitarrista que tocaba con 2 dedos, y eso lo inspiró para decir, no, voy a continuar. Así que él mismo creó unas prótesis de goma para reemplazar las falanges que había perdido, pero claro, al tocar la guitarra le dolía muchísimo todavía, así que tuvo que aflojar las cuerdas, aflojar la afinación, para que no le doliera. Eso provocó que el sonido se volviera más oscuro, más pesado. A su vez, el bajista, para que haya una sincronización entre los dos sonidos, tuvo que también bajar la afinación, porque si no quedaba descolocado, y se volvió un sonido muy oscuro. Y el cantante dijo, bueno, con esta música tan que suena como una película de terror, yo no puedo cantar sobre flores y amor y cosas lindas, tengo que cantar una letra acorde. Es decir que probablemente el sonido, el heavy metal, le deba la vida a un accidente, básicamente. Así es como empezó con el sonido, pero bueno, es un disco fundamental, yo se los recomiendo por los riffs de guitarra de Tony Iommi, que es considerado el padre del riff. Se los recomiendo también porque uno escucha cosas de este CD y te das cuenta que los tipos ya tocaban cosas que aparecieron muchos años después. Porque el metal tiene muchísimos subgéneros, hay 500 millones de ramas. Y él ya tocaba estilos que realmente en esa época no existían, que aparecieron, pero 20 años después. Entonces uno no sabe, hay gente que dice que el tipo usó magia negra o que le vendió el alma al diablo para ver el futuro. Otros creemos que él creó el futuro de la música. Eso es más fácil. Fue prodigio, claro. Claro, Eso es más de la fácil. música pesada. Bueno, es un CD. El segundo que les voy a recomendar, ya yendo al plan nacional, es a Papo. Volvemos a Papo, pero no a Riff, que ya se habló mucho, sino a Papo Blues, el primer disco de Papo Blues editado en el año 1971. ¿Por qué lo recomiendo? Principalmente porque es un disco que 40 años después de su edición sigue vigente y porque es donde realmente encontramos un punto de origen del rock pesado en nuestro país. De hecho, este disco ya tiene cosas de Black Sabbath, pero pónganse en la época, 71, Black Sabbath recién había sacado su primer disco. El rock pesado, el heavy metal recién estaban haciendo, y este hombre desde Argentina ya tenía cosas muy parecidas. Y uno no puede decir que se influenció, porque acá no llegaba esa información. En esa época no llegaba en muy poca cantidad realmente. Tal vez puede ser que realmente de alguna forma se haya enterado de la existencia de Black Sabbath, por ejemplo, pero también puede ser que él realmente desde Argentina también creó algo. Que, o casualidades de la vida, Ya se estaba creando también en exactamente, Estados Unidos. coincidió con una creación de Estados Unidos. Porque el mundo en realidad no es tan grande como parece. Todo lo contrario. Pero es un disco. Además hay que reconocer que a Papo en esa época lo tildaba muy de cuadrado. Musicalmente de cuadrado, de básico. Porque él, en esa época nadie acá en Argentina había... O sea, si en el mundo no era común que el rock se tocara de forma tan pesada, imagínense acá en Argentina. Claro. O sea, cuando Papo apareció con esa especie de música muy influenciada por Jimi Hendrix, pero de una forma más pesada, la gente no entendía nada. Aparte la voz que él tenía, esa voz así que te canta así, como que potenciaba eso. Pero bueno, por suerte con los años se fue revirtiendo eso. Es muy voz heavy metal, Papo. Es la voz del heavy metal, por lo menos acá en Argentina. Bueno, y el último CD ya para cerrar esta sección es, volvemos al plan internacional, y es, bueno, voy a recomendar un CD de mi banda favorita, ACDC para los amigos, AC/DC, la pronunciación correcta. El disco es Back in Black, se publicó el 25 de julio de 1980 y es el segundo disco más vendido de la historia de la música. Al día de hoy lleva
Solamente en Estados Unidos, 22 millones de copias vendidas. En todo el mundo, más de 50. El único CD que lo supera es Thriller de Michael Jackson. El único. Es un disco que, si ven la portada, está totalmente en negro. ¿Por qué? Porque es un tributo al cantante original de AC/DC, Bon Scott, que falleció, bueno, ahogado en su propio vómito luego de ingerir cantidades industriales de alcohol. Una muerte muy rock and roll, lamentablemente, porque la verdad que para mí no está bueno que pase eso. Porque yo a veces pienso en todos los músicos que murieron tan jóvenes, con menos de 30 años, y la cantidad de cosas que lograron en tan poco tiempo. Y yo pienso, ¿qué hubieran hecho Si seguían vivos. si antes de los 30, con solo 3 CDs que pudieron sacar, consiguieron tanto? Imagínate de haber vivido aunque sea 10 años más. Por culpa del alcohol y las drogas, nunca lo vamos a saber. Pero bueno, el disco es totalmente en negro, en un mensaje de luto dedicado a su memoria. De ahí el nombre, Back in Black, volver al negro, volver al luto, eso representaría. Yo los recomiendo porque por los riffs de guitarra super gancheros de AC/DC, por los estribillos adictivos que tiene ese disco, porque todos los temas podrían haber sido hits. O sea, ahí están los temas más conocidos de la banda, los que conoces hasta tu abuela están ahí. Back in Black, You Shock Me All Night Long, perdón por mi inglés. Pero los hits están ahí, todos. Pero todos pueden haberlo sido, honestamente. Y quiero destacar que AC/DC no es la banda que creó el rock, no lo es. Pero a mi entender, nadie lo toca mejor. Sobre todo el rock puro, porque esto es rock puro. Acá no hay baladas, no hay otros elementos, porque hay otras bandas de rock que hicieron temas muy complejos, mucho más complejos que lo dice AC/DC, pero ya incursionando en otros estilos. Metían otras cosas. Si vos ves Queen, tiene cosas de rock pesado, pero tiene cosas que no tienen nada que ver con el rock pesado. Claro. AC/DC nunca se apartó de esa línea y pasaron por todas las épocas, pasaron por el punk, por el pop, por la música disco, pero nunca se alejaron. Así que hablando de rock puro, nadie lo interpreta mejor que AC/DC. Así que por favor, escuchen AC/DC, escuchen Back in Black, porque honestamente son hamburguesas musicales. A Noelia también le gusta AC/DC, parece. Y me gustó lo de hamburguesas musicales. Sí, a mí también. Eso está bueno. Está Por muy lo de la bueno. hamburguesa. La hamburguesa musical está bueno. Bueno, bien, Manu. Gracias. Bien, se zafa con los especiales, Manu, ¿eh? No zafa, la rompe. La rompe toda. Un crack. Un grande. Un crack.